Shalom a todos, a todas las personas que se están reuniendo en esta plataforma de Meet, que posteriormente puedan ver este video. Vamos a hablar acerca de las midot de la mujer en el Tikkun de Java. Cuando estamos hablando del Tikkun de Java, inmediatamente tenemos que hacer una relación con las Imaot, es decir, con las matriarcas del pueblo de Israel. Y cuando estamos hablando del tikkun, es la rectificación. Entonces, la mujer judía va a darle continuidad a esa reparación. Recordemos que cuando Hashem le dice a Java las diferentes reparaciones, que son tres, ¿sí o no? Tiene que ver con los hijos, tiene que ver con el recato también y el temor divino. Pero más que todo, su rectificación está enfocada a cumplir su misión. Hashem hizo a la mujer conforme a su voluntad. Y a veces este verso, ¿sí? Que lo encontramos en el Sidur del Birkat Shlomo, pareciera que es machista o muchas personas no entienden a qué se refiere o en qué contexto histórico fue escrito acerca de este rezo. Pero cuando entendemos el valor tan impresionante que nos muestra la Torá acerca de la mujer, realmente vamos a encontrar el sentido y el significado, ¿sí? Y la estima que Hashem le da a la mujer. Para eso, Akadosh Baruj Hu es un poeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos en Mishle 31 acerca de la mujer virtuosa, que en hebreo es Eshet Haim, ¿sí? Esa mujer virtuosa, y la compara con las piedras preciosas. Pero cuando estamos hablando de Mishle 31 o esa mujer virtuosa, está haciendo un compendio de las chispas de todas las Imaot. De hecho, este poema litúrgico es atribuido a Sara y Menu, que Abraham se lo compuso, y de ahí le ha dado una continuidad donde los patriarcas y también actualmente y desde la historia, el pueblo de Israel ha tenido, digamos, esta tradición, ¿sí? En Shabbat, donde el hombre, si el esposo, le reconoce a su esposa todas las bondades que ella hace por él. Pero cuando estamos hablando de Mishle, hay algo muy particular, y es que Mishle nos habla de una mujer que es comparada con las piedras preciosas, no con cualquier piedra, sino que para llegar, digamos, a lucir y a brillar como esa piedra preciosa, al final de Mishle encontramos la clave. Dice, la mujer que teme a Hashem, esa será alabada. Es decir, el valor que le da Mishle 31 nos está llevando en la historia y en el tiempo a la Imaot. Para eso vamos a trabajar Mishle 31 y también traje este texto que me parece muy interesante, que dice acerca de la mujer virtuosa y las mujeres de la Torá, donde desglosa o desarrolla todas las midot, ¿sí? Top, o sea, las midot buenas de cada mujer en la Torá. Entonces, la mujer judía le da la continuidad, o su misión es la rectificación de Java, ¿sí o no? Entonces, recordemos algo bien interesante, y debido, digamos, a las diferentes transgresiones que se dan al principio en Bereshit, Java hace
una transgresión muy específica que de alguna manera las matriarcas fueron rectificando. Por ejemplo, tenemos el caso de que Java es llamada la madre de todo ser viviente, ¿sí o no? Ok. Y Sara y Menú era Sarai, y luego fue llamada Sara, que el nombre de Sarai es como chico, es pequeño, ¿sí? O sea, hablaba de una mujer, ¿sí? Como importante, pero cuando ya estamos hablando de Sara, es princesa de las naciones. Entonces de ahí empieza, digamos, a desenglosarse o a darle un cumplimiento a esa continuidad del Tikkun de Java, debido a que Sara, por ejemplo, fue una mujer educadora, estaba pendiente de su hijo Isaac. Antes de ella tener a Isaac, todos sabemos en la historia, ella era una mujer estéril. Akadosh Baruj Hu cambia su masal, ¿sí? Para que tenga a Isaac Avinu, y de alguna manera eso desafía la emuná de Sara porque tiene un hijo en su vejez, ¿sí? Junto con eso estaba Ismael, que es el hijo de Agar, que también era una esposa de Abraham. Entonces de ahí, para Sara, poder en cierta manera tener esa convivencia con Agar, ella empezó a notar que su hijo Isaac necesitaba de una educación y poder darle todas las herramientas en el temor divino, ya que él llevaría el legado del pueblo de Israel. Luego tenemos, por ejemplo, y nos dice la Gemara que Sara era muy grande, ¿sí? O sea, era una mujer de una estatura espiritual demasiado prominente. O sea, el nivel de Sara o sea, ella está rotulada como una de las mujeres profetizas, o sea, ella tenía nebuá. Sara veía ángeles que la visitaban, era una mujer muy sabia, superó sus midot, porque imagínense, o sea, tener, digamos, otra mujer, la de la rival, tanto tiempo sin tener hijos, ¿ya? Y luego viene su hijo Isaac, que hasta mucha gente empezaron a hablar, no, eso seguro eso no es hijo de Sara, ¿sí o no? Ni de Abraham. Pero Akadosh Baruj Hu hizo un milagro, y el milagro es que secó los pechos de las mujeres de esa época, y solamente los pechos de Sara proveían leche a los lactantes. De Sara dice que es la madre de las naciones porque Sara también es, digamos, espiritualmente, ella es la madre de los conversos, ¿ya? Entonces, Sara es una mujer muy grande, fue la compañera de Abraham Avinu, fue una mujer virtuosa. La Torah dice que ella permanecía en su tienda. Y cuando estamos hablando que permanecía en su tienda, era que ella le daba la prioridad al hogar, y para ella era un éxito estar en su casa, estar pendiente de sus hijos, estar administrando todo lo que tendría que ver con su hogar, para así tener unos nietos que fueran educados en el temor divino. Entonces, de ahí, cuando vemos la mujer virtuosa, dice, ¿quién la puede encontrar? Porque su valor sobrepasa a las perlas. Confía en ella al corazón de su marido. Hashem le dio a la mujer Biná, ¿sí? Nos dio un entendimiento más desarrollado que al hombre, en el sentido de que nosotras somos muy espirituales, nos conectamos fácilmente o vemos más detalles que el hombre, que ve todo global, pero aún así hombre y mujer hacen un complemento. Sara estaba con Abraham Avinu en las buenas y en las malas. Tenemos, por ejemplo, el caso cuando Sara, hubo un periodo de hambruna, Sara estaba ahí.
cuando Abraham no era tan próspero, Sara estaba ahí, ¿sí? O sea, fue una mujer que siempre le prodigó el bien a Abraham Avinu. Dice, y ese no carecerá de fortuna. Ella le da el bien y nunca el mal todos los días de su vida, ¿sí? Sara fue una mujer de Misbot, una mujer recatada. Cuando vemos más adelante en el Mishle, dice, vigor y majestad son sus vestidos. Imagínense, cuando ella fue llevada, ¿sí?, a la casa de Paró, ¿por qué Paró se fijó en ella? ¿Por qué? Porque era una mujer que era bonita, ¿sí o no? Físicamente, pero lo que lo hacía bonita a ella era, como decir, su kedushá, su conexión con Hashem. De hecho, ella era tan recatada que su esposo no la había visto en algún momento, y cuando ella reflejó su rostro, él mismo le dijo, wow, me he dado cuenta que tú eres una mujer muy hermosa. ¿Por qué? Porque ella se cuidaba mucho y siempre mantenía su ropa impecable, bonita, elegante. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Rivka, lo vamos a ver en el caso de Lea. Estas matriarcas que ayudaron a construir la casa de Israel. De hecho, la Torá, cuando menciona la palabra la casa de Israel, se está refiriendo a las mujeres. Y la mujer judía debe cumplir 3 misbot. ¿Cuáles son los misbot? Que tiene que ver con el encendido de las candelas de Shabbat. Vamos a ver la rectificación de Java. ¿Por qué? Porque Java apagó, ¿sí o no?, la luz de Adán al mundo. Trajo la muerte. Entonces, ¿qué trae la mujer judía? Trae la luz a su casa, ¿sí o no? Es el motor de la casa, la que ayuda, por ejemplo, que en la casa todos coman kosher, que sus hijos estén recatados, envía a su esposo para que estudie Torah, ¿sí? Ella se mantiene bonita para que su esposo la vea bien hermosa, ¿sí? Y él también pueda mantener en el temor divino. Bueno, tenemos la otra, ¿cuál es? Jalá, ¿sí o no? ¿Cuál era la primera jalá que Akadosh Baruj Hu hizo en el mundo? Adán Harishon, ¿sí o no? Esa fue la jalá. Entonces, por eso la mujer judía debe rectificar al extraer la jalá de las masas. Y tenemos el asunto de ¿cuál? Pureza familiar, vida, ¿sí? Entonces, de ahí, la mujer es la que va a garantizar que las almas que vienen junto con su esposo, ¿sí?, bajen y sean almas en un nivel de Kedushá. Por eso una comunidad judía se reconoce cuando hay una mitbe, cuando hay mitbaot antes que un Sefer Torah, que significa que esa comunidad judía se va a prolongar por las generaciones la pureza. El mérito de las mujeres judías ha sido tan grande durante la historia que preferían inclusive sumergirse, abrir un hueco en temperaturas bajo cero para poder cumplir la misma de Tahara a Mishpaha, ¿sí?, la pureza familiar. ¿Por qué? Porque para ellas es indispensable. Y eso lo encontramos en la Torá. Hashem entregó este mandamiento a la mujer, es un mandamiento privado que va a garantizar que el judaísmo se prolongue y que se tengan niños puros, ¿sí? Que tengamos niños y niñas estudiantes de la Torá. Entonces aquí hay algo bien importante, y es que en la mujer judía, su rectificación en esa continuidad que viene de las matriarcas, nos dice que es una mujer que teme a Hashem. Cuando la Torá está hablando específicamente en Mishle, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, ¿sí o no? O sea, esa mujer tiene muy claro, o sea, su concepción de la vida es siempre desde el punto de vista de la Torá. Ella no se deja influenciar por el feminismo, ella no se deja influenciar en una competencia de roles,
sino que ella tiene muy claro que para ella lo más importante es su esposo, es su hogar, es construir sociedad. Y algo bien lindo acerca de la mujer virtuosa, ella busca lana y lino y los trabaja con el deseo de sus manos, es decir, la mujer emprendedora. O sea, tenemos una mujer, ¿sí?, que está pendiente de su hogar, pero también tenemos una mujer que también puede ser emprendedora, puede ser una mujer de negocios, una mujer empresaria. Entonces, por ejemplo, cuando está diciendo que busca lana y lino, es decir, ella busca, por ejemplo, clientes, busca cómo vender las telas, ella ayuda también a su esposo en la parte económica. Y dice, ella es como los navíos mercantes, de lejos trae su alimento, se levanta cuando aún es de noche y provee la comida a la gente de su casa y porción a sus doncellas. Considera un campo y lo adquiere. ¿Qué significa esto? Que es una mujer que, cuando está hablando que adquiere compra un campo y lo adquiere. Dice, con el fruto de sus manos planta una viña. Es una mujer trabajadora, es una mujer negociante, es una mujer que tiene proyectos, emprendedora, una mujer que, por ejemplo, es ahorrativa, ¿sí? Piensa en el futuro, ¿sí? Entonces, de aquí hay algo que debemos de rescatar de cuando estamos hablando de esa mujer virtuosa, no es solamente enfocarlo en la parte religiosa, puede ser una mujer profesional, ¿sí? Porque a veces se tiene como el prototipo, el estereotipo, la mujer judía siempre está en la casa. No, o sea, hay mujeres que, por ejemplo, tienen que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque, digamos, la economía no da, los tiempos están cambiantes, ¿ya? Pero es una mujer que, sobre todo, que tenga que trabajar o que tenga proyectos, primero está su casa, primero está la educación de sus hijos. Dice que también hay una parte muy hermosa que ella, por ejemplo, tiende la mano al pobre y sus manos se extiende al menesteroso. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Sara Menú. Sara Menú era una mujer de Sedacá, ¿sí o no? Por ejemplo, el caso también de Abraham, era un hombre de mucho gesed. Entonces, de ahí, la mujer judía se ha distinguido en eso, en gesed, hace comité femenino, vamos a ayudar, vamos a visitar enfermos, ¿sí? Vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, está el Keren Kayem de Israel. Hay muchas asociaciones también que ayudan a personas en el mundo. Por decir algo, visitar en hospitales niños que están desahuciados. Todo este tipo de cosas los hace la mujer. No tiene temor por su familia a la nieve, pues todos en su casa están vestidos de lana carmesí. Tapices hace para sí de lino fino y de púrpura es su vestimenta. ¿Por qué hace un énfasis Misle de describir cada cosa de lo que es la mujer, de sus vestidos? ¿Ustedes qué piensan que por qué hace como esa descripción tan detallada? El púrpura, habla acerca de que vigor y majestad son sus vestidos, aquí se dice porque sus vestiduras son bellas. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos distinguir, ¿sí? Resaltar en la elegancia, en que nos veamos bonitas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hablaba con una señora que pedía un consejo y yo le decía, manténgase muy bonita, que su esposo la vea bien hermosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre siempre desea ver a su esposa así, ¿sí? Es bonito ese aspecto, además eso ayuda a que la mujer se sienta feliz, de, ay, qué bonita estoy, porque eso es parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Bueno, la fuerza y el esplendor son su vestidura, está risueña en cuanto al día posterior, o sea que no se mantiene ¿qué? Amargada, es feliz, mantiene sinja, es positiva, ¿sí o no? Y está llena de benevolencia, abre su boca con sabiduría, ¿sí? Es decir, o sea, ella desarrolla todo su potencial, ¿para qué? Para que su familia reciba el acompañamiento, para aconsejar, ¿sí?
para decirle al esposo, mira, te recomiendo, te sugiero. No se va de frente con el esposo porque, digamos, si son una pareja de un temperamento fuerte, ¿qué va a pasar? Se va a perder el Shalom Bay, ¿sí? Entonces la mujer es sabia. Por ejemplo, Rivka y Menú era muy sabia con Isaac Avinu. ¿Por qué? Porque ella, por ejemplo, cuando iba a hablar con él, ¿sí? Y quería que su hijo Jacob se ganara la bendición, vaya, prepárele una comida a su papá como le gusta, ¿sí o no? Son estrategias. ¿Qué dice el Talmud de cómo la mujer haya gracia o le gusta, por ejemplo, digamos, al hombre como le gusta que la esposa lo atienda? Le gusta una buena comida, ¿sí? Porque eso lo habla el Talmud, por ejemplo, con los niños que les gustan los dulces, y a la mujer que le encanta el shopping, ¿sí? ¿Sí? Entonces, que ponerse las collas, pero mi amor, le dice la esposa, amor, pero tú ya tienes 50 vestidos en el closet. No, no tengo nada que ponerme. No es que no tenga nada que ponerse, sino que quiere estrenar. De hecho, es una misbah que en cada fiesta, ¿sí? El hombre debe obsequiarle a la esposa para que ella estrene en un Yom Tov. Entonces, o sea, que ella pueda exhibirse en sus vestidos bonitos, que ella se sienta feliz de que está estrenando para Yom Tov, para Shabbat, en fin. Hay algo bien lindo y es que la mujer es la base del hogar y los hogares, no las casas, porque hay una diferencia entre una casa y un hogar. ¿Cuál es la diferencia? Todos pueden vivir ahí, pero en un hogar donde es disfuncional, no cumple cada uno su rol, por ejemplo, la mujer está compitiendo con el esposo, los hijos se levantan contra los padres, no hay unión familiar, es una casa, simplemente miembros viven ahí, pero un hogar hay calidez, hay respeto, hay diálogo, ¿sí? La mujer sabe cuál es su lugar y no se siente menor que el hombre porque Hashem le haya entregado el rol, ¿sí? De ser una mujer que emplea su sabiduría, de tener sabiduría femenina para conducir su casa. Entonces, abre su boca con sabiduría, aconseja a los hijos. A veces hay que decirle a los hijos, no se puede, sí se puede. O a veces cuando el papá, por ejemplo, no está viendo todo el contexto y la mamá sí, entonces, por ejemplo, el papá es mucho más estricto y la mamá no, mira, ten presente esto, dale otra oportunidad, pero eso no se puede hacer delante de los hijos, hay que hacerlo en privado, ¿sí? Entonces, la mujer es sabia, la ley de benevolencia está en su boca, es una persona que está enseñando Torah, que habla de Torah, que le enseña a los hijos, como dicen de Barín, ¿sí? Le enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando vayas de camino, aprovecha cada oportunidad para enseñarle a los hijos acerca de la vida, para que tomen el camino del bien. Es una vela sobre la buena marcha de su casa, no come el pan de la pereza. O sea que es una mujer que diligente, ¿sí o no? ¿Ya? Se levantan sus hijos y la felicitan. Cuando están diciendo que sus hijos la felicitan, más que todo, ese poema, ¿cuándo se lo van a decir? El viernes, ¿sí o no? En Kabbalah Shabbat. Los hijos le besan la mano a la mamá, es una costumbre muy linda, la mano derecha, cuando la mamá lo bendice, ¿sí? O el papá los bendice. Muchas hijas han sobrepasado virtuosamente. Aquí vamos a hacer la reflexión de esta noche. Tenemos las vidas como un espejo de las matriarcas, donde usted puede ver las midot positivas de ella. Y usted dice, wow, qué grande, es una Abigail, una Sara Imenu, una Rivka Imenu. Tenemos, por ejemplo, el caso de Leimenu, de Rachel, ¿sí? Todas tuvieron virtudes, pero esas virtudes no se lograron de la noche a la mañana. Ellas tuvieron que trabajar arduamente en sus midot negativas. Por ejemplo, digamos, Sara Imenu tuvo que superar ¿qué? Por ejemplo, los celos con Agar, ¿sí o no?
Tenemos, por ejemplo, el caso de Rivka, que tuvo que superar Rivka, la queja. Ella iba a ser la madre del pueblo de Israel, de los 12 hijos. Y por un embarazo que para ella fue fatigoso, difícil, le dijo, ay, no. Hashem, yo deseaba quedar embarazada. ¿Cuánto tiempo quedó Rivka embarazada? Dice que Rivka y Isaac fueron a rezar 20 años. Y el embarazo fue muy difícil, ella se quejó, perdió una bendición de esa tan grande. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Rachel y Lea, ¿sí? Lea tanto sufrimiento, ella rezaba con lágrimas porque no quería casarse con Esaú, porque era un hombre tosco, era un hombre que no tenía temor divino, tenía ese miedo, a lo mejor tenía muy malas cualidades de carácter, tenía miedo. ¿Y qué hizo Lea? Llorar y rezar. Y Hashem escuchó sus tefilot. ¿Y a quién le dio? Al Sadik, ¿sí? Le dio a Jacob. Mire cómo le cambió el mazal. Entonces, cómo a través de la tefilá se pudieron hacer cambios, ¿sí? Hubo milagros. Y tenemos también, en Rachel tuvo que superar la envidia hacia su hermana Lea. ¿Sí? Todo hacer una rectificación. Ahora, la pregunta es, para llegar a ser esas mujeres virtuosas, ¿en qué cosas usted necesita trabajar? Piense, ¿sí? O sea, ¿en qué cosas usted dice, no, a mí me toca trabajar mucho, por ejemplo, la pereza? A mí me toca trabajar mucho, es que me resiento muy fácil, ¿sí? O guardo odios, o la shonará, o la mentira, ¿sí? Porque nosotras tenemos, ¿sí?, ese ejemplo de las Imaot, las de matriarcas de Israel. Y el reto de la mujer judía es que cada día nos comportemos, nos moldeemos, imitemos a nuestras matriarcas. Ahora, no es que Hashem me está exigiendo sea como las matriarcas, pero ¿qué puedes tomar de ellas que te pueden ayudar a mejorar en tus midot? O sea, mirarlas a ellas como mujeres que fueron, que llegaron a un nivel muy grande, pero que eso fue de un trabajo espiritual, de un trabajo de negarse al ego. ¿Para qué? Para llegar a ser esas mujeres virtuosas. O sea, ¿cuál era la mentalidad de Sarah Imenu? ¿Cuál era la mentalidad, por ejemplo, de Rachel, de Lea, al querer traer hijos? O sea, el desespero de ellas de traer hijos era porque querían edificar la casa de Israel, ¿sí? La visión de ellas era tener hijos que llevaran ese legado. Es tan hermoso cuando estamos hablando del legado que Hashem le da a la mujer judía el privilegio de que por ella sus hijos van a ser judíos. Ella es la que define la identidad, ¿sí? Y eso es algo hermoso, porque imagínense, el hombre puede ponerse talit, tefilín, participar, estudiar la Torá, pero el hombre nunca le va a dar la identidad judía a los hijos. Y él los engendra. ¿No les parece algo muy maravilloso? Porque es cuestión de conexión del alma, ¿sí? O sea, la mujer es la que define la identidad judía. Entonces, mire qué tan bonito es y tan meritorio, ¿sí? Y nuestro trabajo como mujeres es que cada día seamos mujeres virtuosas, que nosotros se pueda cumplir ese misle. Sí, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Hashem, esa será loada. Denle de los frutos de sus manos y la alabarán en los portones de la ciudad por sus obras. O sea que ella trasciende, ella deja una huella imborrable en el alma de sus hijos. Como decíamos, perdón, cuando una pareja está debajo de la jupá, ¿sí?, es como que se va a crear otro mundo, ¿sí? Va a empezar nuevamente la historia del universo. ¿Por qué? Porque esa pareja va a traer hijos, ¿sí? Y esos hijos van a traer otros hijos. Entonces se está creando,
¿sí o no? Otras generaciones. Entonces, nuestro trabajo espiritual tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser el reflejo de nuestros descendientes. Nosotros vamos a ser la extensión. Nuestros descendientes van a decir, ay, yo me acuerdo de mi abuelita, Mijal, por allá, que ella se sentaba en el computador y ella estaba dando clases de estudio de Torah. Yo me acuerdo de Ayelet, mi abuelita, que me decía mucho, acuérdese, tiene que decir el Shema todos los días. ¿Sí ven? O sea, toda esa trascendencia. Yo me acuerdo de Rachel, ¿sí? Mi mamá me decía, hacer ya él, me decía, ay, mi mamá siempre me decía, mi hija tiene que estar con recato, bien bonita, comer kosher. Eso va a quedar, ¿sí? Por eso Hashem, en el Shema Israel, dice, y lo repetirás a tus hijos, y estas cosas estarán en tu corazón. La tradición de nuestro pueblo es decirle a nuestros hijos, Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno y es único, ¿sí? Ese es el sello del alma yehudí, que nuestros hijos tengan esa visión, que tengan amigos, pero saben, yo no puedo, ¿sí? No puedo comer lo que ellos están comiendo porque yo tengo que comer kasher, ¿sí? Yo tengo muchas amiguitas en el colegio, pero yo soy una mujer judía, que ella tenga siempre presente esa identidad. Entonces, mire qué tan valiosa es la misión que tenemos. Hashem escoge a la mujer y le dice, tú vas a ser la que vas a rectificar a Java, las materias que rectifican, y la mujer judía la continúa, ¿sí? O sea, nuestro trabajo va a tener, digamos, esa recompensa, que la recompensa no es que te digan, ay, qué bien todo lo que haces, la recompensa es ante Akadosh Baruj Hu. Por eso Hashem dijo, yo te voy a hacer conforme a mi voluntad, te voy a las herramientas, las destrezas, las habilidades, toda la sabiduría, porque tú vas a tener un esposo así, vas a tener un hijo con diferente temperamento, vas a ver que hay hijos que tienen diferente ritmo de aprendizaje, todos los hijos son diferentes, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de parejas que si por alguna razón no ha tenido hijos, pero está esa rectificación de la esposa con su esposo y viceversa, ¿sí? O sea, nada de lo que se hace en esta vida es en vano. Cada vez que cumplimos Mitzvot, estamos ¿qué? Construyendo mundos, ¿sí? Hay una trascendencia muy importante, que usted sea recordada, por eso es importante en Sara Imenu. Sara murió ¿de cuánto? ¿Cuánto murió Sara? Ok, y Sara fue una mujer que cuando hay una parashá que es Hayel Sara, la vida de Sara, ¿sí? Entonces, en la vida de Sara, uno ve como ese compendio de esa mujer entregada a su hijo, preocupada por su educación, siempre estaba con su esposo. Dice que Sara enseñaba a las mujeres, Abraham a los hombres, ¿sí? Ya habíamos estudiado que ella dice que ella amamantó hijos. Cuando está hablando de amamantó hijos, también se refiere a los futuros conversos, ¿sí? De esa parejita tan sencilla, Hashem construye un pueblo. Y tenemos la evidencia de que Akadosh Baruj Hu existe porque existe el pueblo de Israel. Han habido muchas cosas, tragedias, situaciones difíciles. ¿Y quién ha ayudado a sostener, digamos, los cimientos del pueblo de Israel? La mujer judía, ¿sí? Tenemos en Pesach, los hombres no querían traer hijos al mundo. No, la situación está muy difícil. Vamos a traer esclavos. No, oiga, no da, hay que pagar servicios, no tenemos la economía, todo negativo. ¿Y qué decían las mujeres? Me voy a poner bien linda, ¿sí o no? Voy a seducir a mi esposo, vamos a traer hijos al mundo y ellos van a ser libres. Y a Akadosh Baruj Hu le dio ese mérito a la mujer, dice, por las mujeres salimos de Egipto. Luego vamos a ver otra rectificación, otra salvación. Por ejemplo, Yael con Sisara, un enemigo, ¿sí?
un general que se está levantando contra el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Yael? Dice que ella era muy temerosa, ella era miedosa. Y ella, en su feminidad, tomó la decisión y derrotó a Sisara. ¿Sí? Tenemos a un Esther Amalcá. O sea, si vamos a ver todo el abanico de la Torá, nos va a mostrar cómo las mujeres judías fueron tan importantes, digamos, su actuación en el sentido, fueron protagonistas de salvaciones. O sea, el pueblo de Israel iba a ser aniquilado y la mujer judía ahí debajo, ¿qué hizo? Hizo cosas muy grandes que evitaron que decretos se cumplieran, decretos de muerte. Entonces nosotras, ya para terminar, tenemos una gran misión. El hecho que Hashem nos haya hecho a nosotras mujeres conforme a su voluntad, Hashem es bueno, Hashem es bondad y nos ha dado todas las herramientas para cumplir nuestra misión. ¿Qué tenemos que hacer? Apropiarnos de ellas, estudiar, ¿sí? Y trabajar en nuestras midot. ¿Para qué? Para cada día llegar a ser esa mujer virtuosa, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando algún día usted parta de este mundo, usted haya dejado esa huella, ¿sí? O sea, su nombre, usted sea conocido, que vayan y la visiten allá los nietos y las nietas en la tumba y diga, ahí está mi abuelita enterrada, y yo a mi abuelita aprendí tal cosa, ¿sí? Y mi abuelita me aconsejaba. Qué bonito es eso. O sea, que se está sembrando realmente para el futuro. Entiendan, sacan del contexto, digamos, religioso hebreo, entonces lo malinterpretan, no, la Torah es machista, tal cosa, pero no, realmente sí, o sea, nuestra biología es de mujer, nuestra psiquis, todo. Entonces, Hashem, que nos hizo conforme a esa voluntad, eso indica de que somos personas con propósito. Y eso fue, ya para terminar, lo que pasó con Hannah. Hannah le dijo a Hashem, Hashem, llevo tanto tiempo de esterilidad, para ella era un sufrimiento súper grande, dice que las matriarcas fueron estériles para que hicieran plegarias. O sea, es muy particular que todas las matriarcas eran estériles. Y era tanto el sufrimiento de Hannah porque tenía una amiga que le decía, mira, yo tengo hijos y tú no, ¿cierto? Y como, o sea, el sentimiento de la mujer judía es dar a luz, dar vida, traer almas para que el Mashiach venga pronto. Entonces para Hannah eso era un Gehinán, o sea, era vivir un Gehinán en vida. Y cuando ella va, hace esa tefilá tan profunda del corazón y Hashem le responde, en esa tefilá que ella había tenido, le decía, Hashem, tú me hiciste una mujer, tú me diste, por ejemplo, pechos para amamantar. O sea, le describió todo lo que ella era y en cierta manera esa tefilá dio gracia ante Hashem que tenemos que, o sea, para que ella tuviera esa bendición de traer al mundo el alma, por ejemplo, de el profeta Shemuel. O sea, fue mucho el tiempo, pero era un alma muy grande, era mucha la luz que vendría al mundo. Y de ahí uno ve cómo todo se resume en la tefilá. Por ejemplo, Sara quería darle hijos a Abraham y no solamente le dijo, mira, yo quiero hijos, sino que hizo tefilá. Rivka también rezó. Tenemos el caso de Rachel y Lea, ¿cierto? Todas rezando. Y siempre la mujer judía se ha distinguido eso en sus teilines, su Perek Shirah, estar en esa conexión con Akadosh Baruj Hu, pidiéndole a Dios mucha sabiduría para que se prolongue, continúe ese judaísmo y los valores en sus hijos. Shabbat Shalom.